Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un panorama sombrío enfrentan millones de hondureños con la precaria situación económica que los mantiene en niveles preocupantes de pobreza. Según informes recientes compartidos por organizaciones de sociedad civil que señalan que 3 de cada 10 hogares han dejado de comer al menos una vez por falta de alimentos, sumando casi 787,000 hogares en los que la comida faltó al menos una vez en la semana. El dato anterior coincide con una encuesta en la que la mayoría de los hondureños identifica la alimentación como el gasto que más cuesta cubrir, tomando en cuenta que todas las semanas se reportan incrementos en los precios de productos de primera necesidad. Solo la semana anterior, las carnes rojas incrementaron su precio 13 lempiras y el cartón de huevos también aumentó el precio 10 lempiras, además de otros productos. Entre tanto, la energía es otra de las dificultades que enfrentan los hondureños para pagar, al estar el precio de este servicio ligado a la fluctuación del precio internacional del petróleo, al depender la empresa nacional de energía eléctrica de la generación de fluido eléctrico a base de búnker, al no contar con la suficiente capacidad para generar energía renovable y almacenarla, por lo que para muchos es urgente una reestructuración de la NE. El informe Estado de País 2026, Economía y Finanzas, señala que las políticas de gasto del gobierno en subsidios, si bien se reconocen como una herramienta efectiva para reducir la pobreza a corto plazo, su impacto es limitado. Los subsidios funcionan como una medida de alivio temporal, pero no sustituyen la generación de empleo, el crecimiento de la productividad ni el aumento sostenible de los ingresos familiares. La difícil situación del país lleva a que cientos de hondureños decidan buscar mejores oportunidades en el extranjero, migrando de forma irregular. La población de connacionales viviendo fuera del país alcanza el 1.400.000 solo en 2024, siendo ellos los que con el envío de remesas no solamente sostienen el consumo de las familias receptoras, también han transformado la estructura económica del país. Según datos del Banco Central de Honduras, en 2025, Honduras recibió 12.212 millones de dólares en remesas familiares, que en proporción al Producto Interno Bruto del país de ese año equivale a un 33%, siendo la proporción más alta en la historia reciente del país. Los informes acerca de la inflación son preocupantes, considerando que Honduras es la nación con la inflación más alta de la región, con 6,9%, por lo que economistas advierten que este semestre se podrían experimentar alzas más fuertes en el precio de varios productos. Entre tanto, el pueblo lamenta que todo continúa en aumento y les es más difícil poder cubrir la canasta básica. Bien, buenos días, gracias. Cerramos la semana, hoy es viernes 19, vamos a hablar. Le preguntaba yo a mis invitados que cómo hace Honduras para salir de que somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y pienso en Haití. Y a días vi, ya días no iba a Centroamérica, pero ya días vi el aeropuerto de El Salvador, el desarrollo de Guatemala. Bueno,
vamos a hablar. ¿Qué pasa con Honduras? Una situación precaria económicamente. Hay más de 700.000 familias en Honduras, entiendo, en mucha pobreza. Aquí conmigo la licenciada Amparo Canalex, es presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, es docente también de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Raúl, y a los colegas que me acompañan, que nos acompañan en esta mañana, y al pueblo hondureño, y por abordar este tema tan importante que nos debe de llamar a la reflexión: cómo superar, cómo mejorar las condiciones de vida de la población, que es un gran reto que tienen las autoridades, ¿no?, en este nuevo periodo de gobierno. Gracias, licenciado. Jorge Enríquez es analista económico del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Bienvenido, licenciado. Buenos días, licenciado, y aquí a los colegas también por esta oportunidad de compartir un poco de conocimiento, quizás no tanto como expertos, pero estudiosos del tema de pobreza, y a nivel de propuestas desde el FOSDE queremos también aportar a este espacio. Gracias. El licenciado Obed García es el subdirector de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad Más Justa de ACJ. Bienvenido, Obed. Gracias, Raúl, y bueno, igual un gusto compartir el espacio con Jorge, con doña Amparo. Esperamos que este espacio pues pueda ser de mucha reflexión, no solamente para la población en general, sino y mucho más importante para el gobierno, que pueda tomar todas estas observaciones como insumos para construir un mejor programa de gobierno en lo que tiene que ver con generación de nuevas inversiones, de nuevas empresas y sobre todo de nuevas oportunidades para que estos hogares que han estado en condición de extrema pobreza, que se han tenido que saltar un tiempo de comida por no poder financiar este tiempo, puedan entonces ahora acceder a mejores ingresos y a un consumo más constante y a mejores servicios y a mejores productos, y así tener más bienestar. Gracias. Gracias. Voy a comenzar con usted porque recientemente ACJ se pronunció sobre esto, que significa que cada 3 de cada 10 hogares hayan dejado de comer al menos una vez por falta de alimentos. Preocupante esto. ¿Qué presentó ACJ? Bueno, en efecto, lo que presentamos esta semana es nuestro informe de estado de país, en donde tratamos de hacer una lectura, una especie de radiografía de los cambios que se van dando en la economía. Y lamentablemente, pues lo que hemos encontrado es que no han habido cambios importantes en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con el mejoramiento de los ingresos de los hogares y sobre todo en la capacidad que tienen los hogares de financiar justamente algo tan básico para el bienestar como la compra de alimentos. Entonces les preguntamos a una serie de hogares, alrededor de 1.200 hogares que encuestamos de manera rápida, si en el último año, es decir, del periodo de junio del 2025 al 2026, por falta de dinero, por falta de recursos, tuvieron que saltarse un tiempo de comida, y buena parte de estos hogares, al menos 700.000, tuvieron que hacerlo en algún momento de ese periodo de tiempo, y al menos el 20% de estos en cada semana. Es decir, que tenemos una realidad bastante preocupante, bastante lamentable, en donde la compra de alimentos, el consumo de alimentos es uno de los elementos más difíciles de costear para los hogares, de poder financiar, y en consecuencia de esto, pues se ven obligados a que al menos un miembro del hogar se tenga que saltar el tiempo de comida porque hay que financiar el pago de energía eléctrica, el pago de materiales de nuestros hijos, tal vez deudas hay que pagar. Entonces el hogar está compuesto por entre 3 y 4 personas. Digamos que hay que hacer malabares para distribuir cómo los alimentos satisfacen a quien más lo necesita y cómo mantenemos un mínimo de bienestar que es casi de supervivencia, que como ya lo hemos visto, pues es de extrema pobreza, si tenemos en cuenta que al menos el 20% de la población, según los datos del Banco Mundial, hoy por hoy vive con menos de 80 lempiras al día. Bueno, sí, el otro día yo miraba un reporte que un papá no tenía cómo darle de comer al hijo. Eso fue en Argentina o Brasil. Y al final el niño se convirtió en uno de los más grandes jugadores del mundo. Pero lo que él decía, hubo un momento que él no tenía cómo darle de comer al hijo. ¿Qué piensa de eso, de lo que ACJ está planteando? Este es evidenciar lo que estamos viviendo en el país. Si bien es cierto, las cifras macroeconómicas demuestran, ¿no?,
o evidencian un crecimiento en la producción en los últimos 20 años de 3.7%, pero lo importante es cómo se distribuye este crecimiento, cómo mejora el bienestar de las personas. Y este es un punto clave que la producción no está creciendo en sectores que tienen el potencial de generar empleo, porque el tema de la pobreza es esa falta de oportunidades, y especialmente en la generación de ingresos. Entonces estamos nada más como resolviendo crisis que hemos venido, y el informe de ASJ hace una radiografía muy clara de esto, de cómo hemos sobrevivido a esta crisis, pero realmente no tenemos una producción nacional que realmente transforme la calidad de vida de la población, que genere empleo masivo. Los sectores que están contribuyendo o que mayor contribución tienen al Producto Interno Bruto no son generadores de empleo masivo, como es la oportunidad que podría tener el sector agrícola, que en los últimos años prácticamente se ha estancado, y el sector que mayor aporte es la intermediación financiera, telecomunicaciones, un poco la construcción. Entonces, esto precariza las situaciones. Entonces debemos de buscar acciones que realmente contribuyan, en primer lugar, a tener un crecimiento mayor. Lo que tenemos ahora de 3 a 4, eso no es suficiente para transformar o mejorar la calidad de vida de la población. Y otro tema es cómo se distribuye, qué sectores son los que están aportando, y ahí tenemos oportunidades, ¿no? Como es el sector agrícola, especialmente el sector agroexportador en el país. Aquí el punto crítico es qué decisiones se toman, qué sectores se priorizan, y cuál es el objetivo realmente de la política económica, podemos abordar esto mucho más adelante. Sí, cuando vine hablaba con el licenciado Jorge de la promesa de campaña del presidente Azura fue: vamos a estar bien. ¿Cómo vamos a estar? Hoy ya es 19 de junio. Usted comenzó, ¿Qué es esa sonrisa? Usted comenzó diciendo, vamos a estar bien, vamos. Bien. Digamos, lo hablaba en... No, espere, yo lo repito, lo que el hoy presidente decía, sí. Vamos a estar bien. Hoy 19 de junio, ustedes 3 especialistas, ¿cómo vamos a estar? ¿O cómo vamos? Pues las señales ya en el día a día, vemos que la situación pareciera que no ha cambiado un gobierno a otro. Se mantienen los problemas, incluso se aumentan en ciertos sectores como la inseguridad, a pesar de que las cifras que se manejan al final promediadas nos dicen que se manejan los mismos indicadores en el caso de homicidios. Y pensaba después de eso que usted dijo y comenzó diciendo, somos el segundo país más pobre de América, Honduras. Honduras somos todos. Y yo me pregunto, aquí decimos que la pobreza es por culpa del gobierno y el crecimiento económico es porque están haciendo bien los empresarios. Y al final es un todo, pues estamos trabajando un todo, ¿no? Cuando vemos esa riqueza que se ha producido para ciertos sectores, hagámosle la pregunta si los que están produciendo esa riqueza, que tienen un empleo formal o informal de alguna forma, están teniendo los ingresos necesarios para poder salir de ese ciclo que solo les permite coyol quebrado, coyol comido. Y cuando hacen en el informe una referencia de que estas personas apenas pueden alcanzar eso, es sobrevivir. Y como decía un amigo, sobrevivir es apenas vivir. Pues, o sea, le digo algo, yo cuando digo eso y lo leo, me preocupo, ¿no?
qué tan pobres somos, digo yo. Pero hagámoslo la pregunta. Somos tan pobres, esa gran mayoría, ¿por qué? Porque ha habido crecimiento no tan óptimo, pero también la distribución. Dígame usted, licenciado, una pareja trabaja con 2 empleos formales, como se dice, ganando el salario mínimo, dígame usted en qué momento van a tener un ascenso social que les permita vivir con dignidad. Hágase esa pregunta usted. Una pareja sin hijos todavía, y si le agregamos las bendiciones ya sería otro costo que tiene. Entonces hagamos la pregunta si la remuneración que estamos dando nosotros es suficiente para tener por lo menos un nivel de vida que sea mínimo. Sí, voy a aprovechar, busque bien la toma de esos edificios de Tegucigalpa. Son cosas que no entiendo. Y voy a aprovechar que tengo estos 3 economistas hoy aquí. Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Él acaba de hablar de una pareja joven. ¿Cómo va a comprar una casa una pareja joven en Honduras? Si aquí un apartamento pequeño de esas torres, el más barato vale $130,000. El más barato. ¿Cómo una pareja joven va a poder comprar una vivienda? Es inaccesible. 26.70. 3.471.000 vive un cuartito en las torres. Una pareja joven de clase media, ¿cómo va a acceder a eso? Y la gente que gana el salario mínimo. Y aquí hay un boom inmobiliario de millones. Bueno, aquí una casa en el sur de la ciudad, $300,000. Hay muy pobres y un poquito de gente pudiente. Así es Honduras. ¿Por qué? Mire, creo que aquí es importante en primer lugar señalar que no hay opciones para estas personas que, como bien lo decía el licenciado Jorge, promedian un ingreso de hasta 30,000 lempiras entre 2 personas. Entonces, si bien es cierto, estos desarrollos verticales han sido una alternativa para vivir cerca de los centros urbanos, como lo que tiene que ver en Tegucigalpa, con los bulevares y el centro de la ciudad, este mismo modelo no se replica para aquellas personas que tienen ingresos por debajo. Entonces, aquí la pregunta es, yo como ciudadano que percibo un ingreso de 30,000 lempiras, mi opción puede ser, sí, comprar una vivienda de carácter social, tal vez subsidiado por el Estado con una tasa de interés al 6%, 7%, pero en la periferia de la ciudad, en donde los costos para trasladarme de mi casa al hospital más cercano, a la escuela de mis hijos, a mi lugar de trabajo, son 1 o 2 horas de tráfico. Entonces me veo orillado a vivir en una precariedad en donde las opciones que tengo básicamente son nulas. Entonces aquí también hacer el llamado de atención al gobierno de ver la manera en impulsar estos proyectos que pueden ofrecer alternativas de carácter social, pero sin incrementar el costo de traslado de las personas, sobre todo, como ya lo mencionaba, por el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso, por supuesto, al trabajo. Y por otro lado también, como ya lo decía en el tema de los ingresos, es una variable bastante complicada porque nosotros hicimos esta evaluación que a principios del siglo, por ejemplo, el ingreso promedio de los asalariados del sector privado era 1.000 lempiras por encima del salario mínimo. El salario mínimo andaba como en 2.400 lempiras y el ingreso promedio un poquito más de los 3.500 lempiras. Sin embargo, hoy por hoy, el ingreso promedio de los asalariados, es decir, el ingreso que en promedio recibimos todos los hondureños por trabajar 44 horas a la semana, 40 horas a la semana, ronda los 9.500 lempiras, cuando el salario mínimo se ha establecido en cerca de 13.000, 14.000 lempiras. Entonces la pregunta es, ¿cómo permitimos que esta brecha salarial entre lo que realmente terminamos ganando y lo que dice la ley que tendríamos que ganar se ha vuelto una realidad que básicamente le limita o le quita todas las opciones a esta pareja joven o al ejemplo que nosotros usamos en la presentación de doña Carmen, una señora que vende verduras en un mercado popular, que vende, digamos, no solamente verduras, frutas, otras legumbres.
Doña Carmen tiene que sobrevivir el día a día generando ingresos para pagar los insumos o la materia prima que vendió ese día y para financiar el consumo de ese día, pero no hay oportunidades para que el día de mañana Doña Carmen crezcan sus ingresos, se pueda formalizar, pueda ser una empresa formal que genere empleo, que genere exportaciones, que genera un incremento de la productividad. Y buena parte de todo esto, como ya lo decía el licenciado Jorge, es la desconexión que hay entre lo que hace el gobierno y lo que la economía pide o la economía necesita que se haga. Esto es importante mencionarlo porque buena parte de las políticas públicas, como lo que tiene que ver con el mercado laboral, no logra adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, y eso impide entonces que trabajos como, digamos, los que hacen tareas específicas en una plataforma de internet y se les paga a través de una plataforma virtual, o los que son consultores o los que tienen trabajos no necesariamente bajo un contrato formal, sean catalogados como informales. Y desde ahí tienen una categoría que no les facilita el acceso al crédito, por ejemplo, que hay, por ejemplo, de las personas que solamente, sus ingresos dependen solamente de las remesas, y estas personas no son bancarizables, no pueden solicitar un préstamo. En Honduras difícilmente alguien puede comprar una casa si no es con un préstamo, pero si yo solamente recibo ingresos por remesas, aunque sea un buen ingreso, yo no puedo acceder a un préstamo de vivienda porque no tengo ingresos formales como lo demanda un banco o lo demanda el sistema financiero. Entonces lo que quiero decir es justamente esta desconexión que hay entre las políticas públicas y la realidad del mercado, y que de alguna forma parece ser que eso es lo que viene a cortar todo ese ímpetu macroeconómico que no se ve reflejado en la realidad que se vive en los hogares, sobre todo en los hogares de la periferia de las ciudades, en los hogares de las zonas rurales de Honduras, que no han logrado que los que viven en una vivienda quizás alquilada o en condición de hacinamiento puedan en 2, 3 años tener una esperanza, tener una proyección, tener una posibilidad de mejorar su ascenso social, ya sea por el lado de una vivienda, poder consumir alimentos de mayor calidad, de mayor elaboración, vestimenta, servicios de educación también de mayor calidad. No tenemos esa posibilidad, y eso es uno de los indicadores que también presentamos, donde las posibilidades de ascenso social en Honduras básicamente se han estancado, y eso por lo menos en los últimos 10 años no ha tenido avances significativos, a pesar de todo lo que se dice del gasto social, de los subsidios, del gasto en reducción de la pobreza. Eso no se ha visto reflejado ni en la reducción de la pobreza ni en las posibilidades de ascenso social de los hogares. Sí. Para usted, licenciado. Lo que nos evidencia es que el principal problema que tenemos en el país es la alta desigualdad. Sí. La alta desigualdad donde la riqueza se concentra en pocas manos, y que por lo tanto esto limita el mismo crecimiento de la producción nacional e impacta en la calidad de vida de la población. Entonces, ¿qué implica? Y reitero con esto, cómo las políticas públicas deben de orientarse a impulsar sectores que tienen ese potencial de generar mayor empleo, atraer inversión, la facilitación para esa inversión por parte del Estado, porque esto limita que haya una mayor productividad en el país. Por ejemplo, que las oportunidades que tenemos aquí en el tema de la producción, si vemos qué es lo que consumimos, son productos importados que perfectamente, con políticas intencionadas, que tengan asistencia técnica, que tengan crédito, que tengan seguros agrícolas, podríamos aprovechar ese potencial que tenemos en el sector agrícola. Entonces, además de generar el arraigo, generar empleo en los entornos rurales, aseguramos nuestros propios alimentos. La FENAC ha puesto sus señales de alerta que si no se dan todo lo que es la siembra de primera, vamos a tener mayores problemas a los que ya tenemos en el tema de la seguridad alimentaria. Y esto, ante estas evidencias, ¿qué sectores son los que están
que se están impulsando, porque el punto no, vemos los indicadores que el Fondo Monetario ve de forma positiva, que tenemos una economía en crecimiento y con resiliencia, pero el tema es cómo se distribuye este crecimiento, cómo esto se transforma en mejora de la calidad de vida de la población, y ahí es donde vamos resolviendo las crisis. Ahora tenemos la crisis climática, la crisis por los combustibles, pero luego que esto se estabilice, ¿qué estamos aprendiendo de las lecciones que hemos vivido durante estas crisis? No tomamos las lecciones y seguimos resolviendo o apagando el juego sin realmente sentar las condiciones que permitan que el país pueda crecer a niveles mayores del 4%, que incentivar sectores que tienen ese potencial de generar empleo en el país, aprovechar las oportunidades que tenemos como país, pero esto requiere inversión, esto requiere políticas económicas orientadas y encauzadas a atender una problemática. Caso contrario, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a va a seguir creciendo y va a desaparecer completamente la clase media que tenemos en el país. Para reforzarle eso, me decía una persona que tiene años de manejar bienes y raíces y tiene una de las agencias más grandes acá, me decía ayer, mire Raúl, me han construido algunas placitas, me dice. ¿Se han fijado que están haciendo plazas nuevas? Bonito. La gente pone un negocito, me dice, pero a los 3, 4 meses lo deja porque no avanza. Y justamente, don Raúl, ese es uno de los problemas que hay en el país. De la población económicamente activa, que son 4.2 millones. Licenciada, le digo algo. A mí pues, me gusta eso, los bienes y raíces, y van algún día, en algún momento pensé, están haciendo un edificio ahí por plaza, ve si compro un local comercial. Pero cuando le pregunté a él y me dijo eso, la pensé. Dije yo. Ese es uno de los problemas ante la falta de empleos formales que optan las personas por emprender. Y ese es uno de los problemas mayores que tenemos en el país. Le decía que de 4.2 millones, que es la población económicamente activa, casi el 50% tiene problemas de empleo. ¿Qué significa esto? Y estamos hablando de las personas que tienen empleo, no de las personas que están desempleadas. Es que no ganan ni siquiera el salario mínimo, casi 1.3 millones, que no trabajan las 45, 48 horas, que es el estándar, y por lo tanto eso significa precariedad laboral, no tienen contrato, no cotizan al seguro social, no tienen prestaciones sociales. Entonces esto es como ir replicando la informalidad sin acciones concretas para cómo este sector pasa a la formalidad. También el Estado deja de percibir impuestos por estos negocios que se impulsan, y como usted dice, a los 3, 4 meses hay una alta tasa de mortalidad de micros y pequeñas empresas. Entonces, esto tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con intenciones que realmente atiendan una problemática, impulsen, y aquí hay un punto clave en todo este proceso. No tenemos un plan nacional de desarrollo que oriente, que encauce las acciones en cada periodo de gobierno. Tener una ruta, si queremos alcanzar niveles de crecimiento al 7%, pues debemos de empezar a trabajar y que haya una intención real en este proceso, no que en cada cambio de gobierno haya un desmantelamiento institucional y luego vengan otras políticas. Así es bien difícil que realmente se consoliden las bases del desarrollo que tanto necesitamos en el país. Licenciado Jorge Enríquez. Mire, yo creo que un punto de lo que pensaba cuando usted mencionó el tema de los esa sonrisa que le vi me dejó bienes raíces, me hago la pregunta, 30,000 empiras cuesta
un préstamo de 3.5 millones, como usted lo ha dicho, a 20 años a 7%. 30,000 de cuota. Y ahí póngale, depende de la edad, póngale también los seguros y otros costos. Entonces, hagámosle la pregunta, ¿quién puede acceder? Y una vivienda de 3.5 con el costo que tienen ahora los materiales, la mano de obra, es casi imposible o imposible directamente que una pareja o que un asalariado promedio pueda tener acceso a una vivienda. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cuáles son los programas que sí se pueden impulsar desde el Estado para promover, por ejemplo, el tema de vivienda? La gente que se va para Estados Unidos, si ustedes ven el tracking en los pueblos y los que conocemos un poco el interior, decimos, se va y lo primero que hacen es mejorar su techo, su piso, su casa, ¿no? Entonces, si aquí tuviéramos, hay gente que se va por ir a mejorar su vivienda y después se viene, ¿no? Entonces, si aquí hubieran programas que se pueden impulsar a través de los bancos estatales, que puedan servir para que la gente tenga oportunidad de tener un bien aquí en el país, yo seguro que la cosa cambiaría. Pero también hay otros elementos, cuando usted preguntó el tema de pobreza, casi no hemos conectado el tema de los tratados de libre comercio. O sea, los tratados de libre comercio, en especial el CAFTA con Estados Unidos, a nosotros nos vino como la historia de David y Goliat. Nada más que en esta historia, Goliat, digamos, es el campeón, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos cuánto hemos hecho reciente análisis del impacto que ha tenido en los sectores productivos de importación de carne de res, de carne de pollo, de arroz. El arroz casi el 90% se está importando de Estados Unidos, casi el 100% del maíz amarillo. Entonces hagámoslo la pregunta, ¿qué nosotros dejamos de hacer, ¿no? Si en algún momento fuimos en esa ruta, y tomo las palabras de la doctora que dice, hay planes, Honduras tiene planes, y se los menciono, licenciado, 79-83, después el plan de transformación y reconversión. Honduras tiene planes. Tiene planes. ¿Planes de qué? Planes así, planes de desarrollo así, está en el papel. Usted dice como el plan de nación, lo vengo escuchando desde los 90. Ok. ¿Sí? Cuando yo comencé a ser director como en el 93, muy joven por cierto. Desde ahí vengo oyendo el plan de nación. Ok. ¿O no? ¿Sí? Entonces, mire, 79-83, después vino el plan de transformación cuando el MICH, después vino la estrategia de reducción de pobreza, después vino el plan de nación con visión de país, 2010-2038, y después estaba la estrategia que iba del 2001 cuando se aprobó y después hasta el 2022. Hay una nueva estrategia, si usted la busca en la página de finanzas, que termina en el 46, una estrategia que le hicieron sin poca socialización, pero después, ¿qué vino? Después vino, usted recuerda, Honduras is Open for Business. Después vino el 2020. El plan 2020. Después vino el plan bicentenario. Y muchos planes. Entonces, hagamos la pregunta. Documentos, estudios, ya existen. Lo que falta es una voluntad política de implementar estos planes. Porque usted se dice, aquí se convierte que está la ley de esto, la ley de este otro. Y yo digo un Estado de Derecho, como nos hacen ver cuando se ponen muy leguleyos, dice, un Estado de Derecho, Honduras es un Estado de Derecho. Yo digo, yo como hondureño, ciudadano de esa parte, tengo derecho a educación, tengo derecho a salud, tengo derecho a seguridad. ¿De verdad tengo eso yo, ese derecho? ¿Lo estoy gozando? Entonces nos convertimos como un estado de leyes donde se aprueban leyes, se aprueban reglamentos, se aprueban decretos y no tenemos ese beneficio al final, porque la gente sigue viendo, mire, licenciado Raúl, en el interior, la gente vive el día a día. Hay gente que no tiene un refrigerador, que no tiene energía, que eso de que la decisión y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer el otro, eso solo son allá en Tegucigalpa. Ellos lo que necesitan es una oportunidad, es un plato de comida, como lo expone, que hace falta en esa mesa. Digamos, entonces estamos como desconectados de la Honduras interior a la Honduras ¿En cuál política. estamos? ¿En la de allá o en la de acá? Pues geográficamente estamos en la de acá, por lo que estamos. Pero mire este dato. 4 departamentos en el país
aportan 93% de los impuestos que se colectan. Yo me hago la pregunta, no hay negocios en Olancho, no hay negocios en Colón, no hay negocios en los otros departamentos que la tributación es poca. Cortés, Francisco Morazán, Comayagua y Copán aportan el 93% de los ingresos que se colectan en el país. Entonces hagámosle la pregunta. Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Copán. Sí. Y Copán. ¿Y los demás? Los otros, Los otros 14. El 6% de los ingresos que se recaudan. Y usted sabe que el ¿Por tema... qué? ¿Por qué? Porque no hay un plan de extensión de cobro de impuestos. Usted sabe que los impuestos a casi a nadie le gusta o nos gusta pagarlos, porque después sentimos que no tenemos la retribución en obras. Pero cuando usted se pregunta, cuando hay el azar llega a los departamentos en los que no hay mucha tributación, haga un estudio, haga una visita con sus colegas y va a ver usted que los negocios van cerrando, como cuando entra en el primer negocio, cierran como que es día feriado. Los otros negocios porque no se presentan facturas, porque no están. ¿Por qué? Porque también meterse en el sistema del azar para una empresa es complicado, y si es de pequeño y se le olvida una declaración, es un salario mínimo de impuesto que le ponen por cada mes. Entonces, hay veces que la gente prefiere estar en la informalidad. Sí, gracias. Bueno, una reacción rápida con lo que decía doña Amparo. En efecto, nosotros hemos perdido y hemos deteriorado nuestra capacidad productiva, pero también hay que apoyarnos justamente en esos documentos que son costosos, que se financiaron en algún momento y que ahí están. Por ejemplo, en los lineamientos de desarrollo territorial que definía con su plan en el 1974, o sea, hace casi 50 años, ya le decía cuáles eran las potencialidades de desarrollo industrial de cada uno de los territorios, de Olancho, de Intibucá, de Copán, de Cortés, de Colón. Sin embargo, hoy vemos que el desarrollo industrial se ha quedado solamente en la parte del Valle de Sula, una pequeña parte en Tegucigalpa, y el resto del territorio no se industrializa. Entonces, justamente es esa también desconexión, como le decía doña Amparo, cada 4 años nos reiniciamos, volvemos a replantearnos el desarrollo y cada gobierno viene con su estrategia. Pero ¿cuál es el costo de esto? El presupuesto general de la República hoy tiene una ejecución del 36%. ¿Por qué? Porque cada nuevo gobierno mete a su personal, despide al personal del gobierno anterior. Las unidades ejecutoras tienen que capacitarse otra vez para saber cómo funciona el sistema de pagos del gobierno, cómo funciona el tema de los contratos, cómo funcionan todas las plataformas. A nosotros como ciudadanos ese desfase nos cuesta, que no hay medicamentos en los hospitales, que no hay materiales didácticos, que nuestros niños no tienen textos escolares, aunque se anunció con gran ímpetu a principios de este año. No sabemos cómo ha quedado ese programa y hacemos un llamado también a la transparencia de cómo ha ido el programa de donación de textos escolares, cómo está también el tema de abastecimiento de materiales para las cirugías también, que son elementos críticos y que no es justo que por un cambio de gobierno, porque se despide a la persona del gobierno anterior y se tiene que meter a la persona del gobierno actual, los hondureños, los ciudadanos enfrentemos esta precariedad en los servicios públicos, sobre todo, como lo decía Jorge, considerando que buena parte de estos ingresos pues los aportamos en las ciudades que ya se han mencionado, ¿no? Y lo otro tiene que ver justamente también con esa formalidad tributaria. Yo recuerdo un estudio del SAR del 2022 que lamentablemente no se le dio continuidad, en donde se hablaba de que la informalidad tributaria, es decir, esos negocios que, como bien dicen, cuando hay un operativo, cuando hay un proceso de auditoría, de fiscalización del SAR, cierran o niegan que tienen operaciones o declaran en cero, representa para el Estado una pérdida de ingresos de 50.000 millones de lempiras al año. Estamos hablando de casi un 40% de los ingresos totales que ha proyectado la administración pública para este año, y estamos hablando ya de una buena cantidad que podría financiar casi el 100% del gasto en educación, por ejemplo, o 2 veces el gasto en salud. Entonces, un tema de informalidad aquí es justamente la primera tarea que podemos empezar a trabajar, tanto para bajar los costos de las empresas, para que al momento de registrar un trabajador en el Seguro Social, por ejemplo, al momento de registrar su empresa como un tributante activo, podamos hacerlo sin traducirse en mayores costos para las empresas. Porque, a ver, para el dueño de las empresas que desarrolla estas torres en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, él puede absorber los costos, él puede absorber un día de trabajo, un día de salario del abogado que va a dar esos procedimientos. Pero, de nuevo, doña Carmen, que vende verduras en el mercado, ella no.
A ella yo no le puedo quitar una hora del día de, de trabajo, porque para ella salir de su puesto en el que vende verduras todos los días, a ir al centro cívico gubernamental, a sacar su registro tributario nacional, luego a ir al barrio abajo, a registrarse como empresa en el Seguro Social, después andar en el Ministerio de Economía, registrándose como un comerciante individual, y todos estos procedimientos para ella representan un costo en tiempo y en dinero, y un costo de oportunidad en el donde ella tiene que dejar de vender por un tiempo el ingreso que necesita para satisfacer esos tiempos de comida, y que muchas veces, aún dedicando hasta más de 40 horas a la semana, no son suficientes para financiar esos tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Una realidad en donde una porción de pollo, que es la cuarta parte de un pollo entero, se tiene que distribuir entre 4 personas. Por ejemplo, 10 lempiras de tortillas, que hoy vienen siendo menos de 4 o 5 tortillas, se tienen que distribuir en un hogar de 5, de 3 personas. Entonces, esta realidad hay que empezarla a ver tanto desde la perspectiva de los costos que representa para estas personas acceder a los servicios públicos, de la falta de estos, y por supuesto de esa desconexión tributaria. Lo otro que creo que es importante mencionar es que ahora que está, por ejemplo, el tema de la energía, y aquí hay 2 datos importantes, ¿no? Lo primero, como ya se mencionaba, o ya se ha mencionado reiteradas veces en ASJ, es que buena parte de las pérdidas se concentra justamente en los circuitos que están cercanos a zonas altamente productivas, como la parte norte del departamento de Cortés, en donde hay municipios cercanos incluso a toda la zona del puerto, donde las pérdidas son del 99%. Estamos hablando de que ahí nadie paga energía. En cambio, en otras zonas, por ejemplo, en comunidades como los barrios aquí en Tegucigalpa, las pérdidas son excesivamente bajas. Entonces también hay un tema de equidad en el cobro de estos servicios. Y por otro lado también, en la retribución que el gobierno va a dar a cambio de que nosotros estemos dispuestos justamente a pagar estos servicios, de honrarlos y no buscar la salida más fácil de hacer un pegue ilegal o de evitar el pago de impuestos. Porque aquí viene el tema: cuando yo veo que con el pago de mis impuestos lo utilizan para pagarse salarios elevados, pagarse viáticos, pagarse viajes, sinceramente no tengo mucho interés en seguir contribuyendo al pago de impuestos. O peor aún, ¿para qué vamos a pagar energía si hoy por hoy la electrificación en Honduras, es decir, la cantidad de hogares que tiene energía en Honduras, es del 80%? Si tenemos en cuenta que somos 2 millones de hondureños, estamos hablando que hay 10 millones de hondureños, estamos hablando que casi 2 millones de hondureños hoy no tienen energía. Eso ya es un tema importante a considerar. Estamos hablando de que son casi 400,000 hogares que no tienen acceso al sistema energético, y esos están en la zona de norte de Olancho, por ejemplo, en la zona más oriental también de Olancho, donde se supone estaba Patuca 3, por ejemplo, en las zonas del occidente también, la parte más sur de occidente, donde el desarrollo que tanto se menciona, que tanto se publicita desde los gobiernos, no logra llegar, y peor aún, donde los servicios que necesito para mi bienestar ni siquiera se hacen presentes, y para que yo pueda recibir un trato medianamente digno tengo que viajar desde desde Intibucá, desde Puerto Lempira, desde cualquier comunidad interior del país hacia el departamento de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, de Cortés, para ir al hospital regional, al hospital San Felipe, al hospital Escuela, porque ahí se atienden, no en mi comunidad, no en el centro de salud regional, porque ahí no hay medicamentos. Entonces esa realidad también impone costos. Lo que quiero decir entonces es que al final del día las políticas públicas o todo este sistema de gobierno ha impuesto más costos tanto a la producción como al acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios públicos, al acceso al bienestar que necesitamos como hogares, y por otro lado esos mismos costos han desalentado nuestra producción y nuestra disposición a participar como empresas performales, como ciudadanos que contribuyen al pago de impuestos, y como ya lo hemos mencionado también a contribuir al pago de la energía, que es un servicio que a fin de cuentas todo el país necesita para el desarrollo tanto económico como social. Bien, licenciada. Siempre ante este panorama, ante este contexto de desigualdad, cada vez que asume un nuevo gobierno, vamos con la esperanza de que las cosas, que la situación sea diferente, a pesar de que
las propuestas no son tan explícitas, pero se espera que una vez que el gobierno asuma, solo tenemos promesas, en este caso, lo que es la generación de empleo, el tema de seguridad y el tema de la infraestructura vial. Pero cuando ya vemos la realidad que se inicia con lo que es la aprobación del presupuesto, ahí vemos qué sectores son los que se están priorizando. ¿Qué ha visualizado usted? ¿Qué sectores prioriza este gobierno hoy 19 de junio ya? O sea, febrero, marzo, abril, mayo, lleva 5 meses el gobierno. Desafortunadamente, digamos que el presupuesto se aprobó de forma tardía. Desafortunadamente. Desafortunadamente, porque se perdieron 2 meses valiosos de atención, se profundizaron los problemas, y ahora que ya tienen el presupuesto, pues apenas el 36% del presupuesto se ha ejecutado. Pero aquí un punto importante es que siguen los reclamos en salud, siguen los problemas en educación, el tema, la infraestructura, apenas el 18% de los recursos destinados de 48.000 millones a infraestructura se han ejecutado. Entonces aquí la parte de la inversión pública, que son 48.000 millones, es la que se convierte en un motor que contribuye al desarrollo, y esta también está con una baja ejecución. Entonces ahí nos preguntamos, pero ¿cómo fortalecer la institucionalidad? Porque este es otro tema. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad que realmente priorice acciones para revertir estos indicadores? Si bien es cierto, esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí se pueden sentar las bases para ir trabajando, porque ¿qué es lo que precariza esta situación de desigualdad debido a la falta de ingresos y oportunidades laborales? Pues que haya un sistema de salud que atienda esa necesidad, y esto ha venido a profundizarlo toda esta crisis energética, ¿no? Tenemos una canasta básica creciente, con ingresos que no son suficientes para cubrir esta canasta básica de quienes trabajan, porque aquí estamos hablando de los que trabajan, no estamos hablando de personas que no tienen, que sobreviven con 80 lempiras diarios, y esto es la pobreza extrema. Solo para reforzarle, me llama la atención lo que me escribe un televidente, Raúl, a todo el excelente análisis que están haciendo sus invitados, hay que agregar los costos producto de la extorsión contra las micropulperías y pequeñas empresas y emprendedores individuales. No hay duda que ese es uno de los principales obstáculos que tienen las micro y pequeñas empresas para sobrevivir, y eso es una pérdida de empleo. Una vez que estas empresas salen del mercado porque no pueden sostener la extorsión, y a eso se le suma el tema de la violencia, la inseguridad ciudadana que se está viviendo, el recrudecimiento que ha tenido la violencia, y especialmente las muertes violentas de mujeres y femicidio, viene a hacer más compleja la situación en el país, porque lo que necesitamos es incrementar la inversión, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera, pero ante este contexto con inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, nuestro país no se vuelve atractivo para la inversión, a pesar de las oportunidades que hay. Ya hemos visto cómo organismos multilaterales, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado su apoyo para la reforma energética. Esa es una posible inversión al país. No estamos generando las condiciones para atraer inversión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos competencia
de nuestros vecinos. ¿Y qué inversión? O sea, necesitamos inversión que genere empleos formales, que genere empleos de calidad y poder reducir esos niveles de desempleo que tenemos en el país, porque a esto se le suman las personas desalentadas. Aquí hay personas que tienen 3, 4 años de estar buscando un empleo, de buscar oportunidades y no las encuentra. Esas son las personas que emprenden, por ejemplo, pero que con la extorsión, el tema de la violencia también desisten. Entonces estamos en una situación sumamente compleja que requiere realmente que sentar las bases para ese desarrollo, pero necesitamos un desarrollo inclusivo, un desarrollo que genere oportunidades, que se concentre en sectores que tienen ese potencial, y vuelvo y reitero, con el sector agrícola. Debemos de volver la mirada al campo, debemos de aprovechar esas oportunidades que tenemos en el país con un sector agrícola. Imagínense, nuestro PIB más o menos de 34,000 millones de dólares es similar al de El Salvador, pero con ventajas que tenemos nosotros en territorio, en oportunidades, acceso a 2 océanos, pero no estamos aprovechando ese potencial que tenemos, y se concentra aquí. Hablamos desde hace varias décadas de la famosa T del desarrollo, que se concentra desde los puertos hasta el sur y en la zona central. No hay una política como lo tenía, por ejemplo, el Plan de Nación y Visión de País, que planteaba desarrollar regiones, aprovechar las oportunidades que habían en las regiones, y han habido varios programas, había otro también, el fortalecer las ciudades secundarias en el país, pero no se le da seguimiento una vez que finalizan proyectos de la cooperación. Ya no se le da seguimiento a estas iniciativas, y es donde seguimos concentrando, porque también la violencia se concentra en estas regiones donde hay ese dinamismo, hay un mayor dinamismo económico. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo, porque vamos a tener estos mismos resultados. Necesitamos una mirada mucho más amplia, mucho más inclusiva, para poder revertir esa situación de desigualdad que vivimos actualmente en el país. No podemos seguir haciendo lo mismo. Licenciado Enríquez, ¿cuáles son las principales causas, se habla de volver al campo, que está llevando a más familias hacia la inseguridad alimentaria? Pues mire, los programas que se enfocan desde el Estado no han sido suficientes en inversión, en acceso, para conectar mercados, promover el consumo interno, porque cuando vemos los niveles de importación que tenemos, es que aquí importamos de todo. Yo me asombro que cebolla, ahí vemos y hay picos en los que hasta botan la cebolla porque se las paga muy baratas. El maíz que ya dejamos de producir, vegetales que dejamos de producir. Entonces no hay un programa sostenible, creo que ese sería, que pueda permitir que el gobierno apoye permanentemente en un ciclo mínimo de unos 8 años a productores que en ese tiempo en otros países se ha probado que pueden salir de la pobreza, incluso con bonos, oiga bien, incluso con bonos a las familias que tienen hijos estudiando. En México es el caso. Se ha logrado salir en un ciclo de los niveles de pobreza. Entonces nosotros decimos, bueno, Banadesa, por ejemplo, usted, cuando yo creo que usted se le viene a la mente Banadesa, yo me asombro, Banadesa, en la última noticia que estaban dando cuando cerraron el noticiero, es que hay una condonación. Banadesa tiene, según los balances de estados financieros, 40 y pico % de mora. Dígame usted qué banco de los bancos que funcionan bien, porque aquí la banca funciona bien, la banca privada,
tiene esos niveles, 3%, 2.8%. Y eso un poco con duda, porque con algunos sectores hemos conocido de expertos que los niveles de mora, incluso de Banadesa, superan más del 60%. Entonces, usted dice, vamos a sacar prestos. ¿Quién tiene el dinero de Banadesa? ¿A dónde se está enfocando? Ellos hablan de 2.000, de 3.000 millones, incluso en el gobierno anterior, que se iban a enfocar en la producción. Y entonces medimos el impacto, a quién le estamos dando, cuáles son los beneficios, cuáles son los que estamos generando. Entonces, en el tema de la seguridad alimentaria, estamos nosotros a expensas de que venga el Programa Mundial de Alimentos, de que venga algún programa de Estados Unidos o de la Unión Europea un poco para paliar un poco, y estamos dando pequeños aportes a través de compensaciones y bonos que hace el Estado para que la gente pueda pasar el día a día. Una canasta de alimentos que le dura una semana y después hay que esperar 4 semanas más para que le venga otra. Entonces, o las remesas. Ahí es un punto que la doctora ha dicho. Las remesas compensan un poco. Los salarios de la gente no ajustan para lo necesario, entonces utilizamos el dinero de las remesas, que su mayoría va para el tema de alimentación. Bien, antes de la primera pausa, voy a ir con el periodista Fernando Arteaga, el presidente AFURA y su canciller, y el resto, una parte de su equipo está en Europa. ¿Qué ha pasado, Fernando Arteaga, con el presidente AFURA? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y también a sus panelistas y al auditorio del foro. La entrevista de Canal 11 ha llegado ya a uno de sus primeros destinos, el presidente de la República, Nasri Afura, en Europa. Hablamos de Ucrania, y es que el presidente hondureño arribó este viernes a Ucrania para sostener una importante reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro de alto nivel tanto en el ámbito diplomático como en materia de cooperación internacional. El mandatario hondureño realiza esta visita oficial acompañado por la secretaria de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, como parte de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales, explorar nuevas oportunidades de cooperación y abordar temas de interés común entre ambas naciones. La reunión entre ambos jefes de Estado está programada para las 5 de la tarde, hora ucraniana, equivalente a las 8 de la mañana aquí en Honduras, en breves minutos, considerando la diferencia horaria de 9 horas entre ambos países. La visita del presidente adquiere especial relevancia en el contexto internacional actual y representa un paso significativo en la política exterior hondureña, ya que diversos sectores a nivel nacional e internacional observan con expectativas altas los resultados de este encuentro, que podría abrir nuevas oportunidades de colaboración en áreas como el comercio, inversión, innovación, tecnología, agricultura y cooperación internacional. Estas son imágenes que les mostramos a esta hora de la mañana del presidente Afura, de la canciller Mireya Agüero, que fueron recibidos por el cuerpo diplomático ucraniano, por supuesto, allá en ese país. Así que en breve se estima que ya en hora hondureña, cuando se cumplen las 8 de la mañana con 2 minutos, se estaría arrancando esta importante reunión. Estamos pendientes también de los medios de comunicación oficiales que se encuentran en el lugar, que estarán brindando también todo el material audiovisual y sobre los resultados importantes que puedan tener este importante encuentro bilateral en Ucrania, licenciado. Bien, gracias, Fernando. Vamos a la pausa, continuamos en un momento. No, ya fue, pero me decía eso. Complicarse la vida, casarse, tener una familia. Honduras registra una de las inflaciones más altas de la región. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es solo por los conflictos bélicos en el Medio Oriente? ¿O no? Bueno, aquí es importante, sí, en efecto, señalar que eso tiene una buena parte de la responsabilidad. Como ya lo hemos dicho, casi el 80% del producto que se consume en Honduras, eso tiene que ver tanto servicios como las telecomunicaciones, de internet y televisión,
como la canasta de alimentos, ¿no? Buena parte granos básicos, carnes importan, y al tener ya un componente inflacionario desde el extranjero, eso afecta mucho la cantidad de lempiras que pagamos por estos productos. Y lo otro tiene que ver, por supuesto, con los costos precisamente de la producción en Honduras, ¿no? Con el tema de la energía, eso ya añade un costo adicional. Con el tema de los combustibles también hay que recordar que la estructura de costos de un café, de una libra de mantequilla, lleva el costo para producir la misma mantequilla, pero también el costo para llevar la mantequilla desde donde se produce hacia el mercado. Entonces eso va, digamos, en una espiral ascendente de inflación. Lo que es importante aquí es que las acciones del Banco Central puedan ser, primeramente, coordinadas con las señales que envía el mercado, y en segundo lugar también en el tiempo oportuno, o que sean tomadas con la precisión que se necesita. Un error que se cometió en el periodo de gobierno anterior fue que las políticas monetarias se adecuó casi 2 años después de que se dio la inflación, el periodo de inflación que tuvimos en el 2022, y eso provocó que el tipo de cambio se depreciara a casi 2 lempiras en menos de 10 meses, y que las tasas de interés subieran más de un 100% en algunos rubros, como la propiedad a raíz, que tiene que ver con la compra de terrenos o cualquier bien inmueble, y eso, claro, deteriora mucho la actividad productiva. Entonces también el Banco Central aquí tiene que tener digamos, la visión y la certeza de las políticas que va a implementar, y esperamos que ahora con la revisión del programa monetario pues se puedan adecuar todas estas políticas, porque lo que sucede entonces es que si no se toma la decisión que se requiere, ya sea de subir las tasas de política monetaria, de restringir la liquidez, de enfriar un poco toda esta espiral de inflación, lo que sucede entonces es que sigue su curso y tenemos entonces incrementos de hasta un 15% en el precio de los alimentos, como se vio en el 2022, y hasta de un 8% a nivel generalizado, como también se vio en ese año. Y además de esto, por supuesto, el tema del tipo de cambio, que sabemos que es una de las variables o de los elementos que están muy presentes en la mente de los hondureños, porque, de nuevo, buena parte de los productos, y no digamos elementos como los medicamentos, donde la importación es un 100%, están sujetos al tipo de cambio, y es importante entonces que la política cambiaria también pueda mitigar todos estos componentes inflacionarios, porque no estamos en capacidad ni de absorber estos incrementos, ni del gobierno de seguirlos subsidiando, porque estos subsidios son costosos y tampoco resuelven el problema. La política entonces del Banco Central tiene que ser certera y adecuada a las señales del mercado, y la política del gobierno tiene que ser orientada a la formación de nuevos empleos, para que, aunque la inflación siga creciendo, los ingresos de las personas puedan mantener su ritmo de crecimiento y no tener que sacrificar el consumo de algún bien de la casa o de algún servicio por el incremento de estos precios. Por ejemplo, aquí quiero mencionar el tema de las cuotas que se pagan por la vivienda, como ya lo decía el licenciado Jorge. Estamos hablando que la cuota de una vivienda puede andar hasta en 30,000 lempiras al mes, ¿no? Ya de una vivienda grande, pero que hay de aquellas personas que ya tienen una estructura... Ojo, no tan grande. No, estamos hablando de una casa bastante grande, ¿no? En el peor de los casos, pero digamos que una casa promedio que unos 15,000, 17,000 lempiras puede andar. Ahí, ok. 18. 18, ¿verdad? Mi estructura de gastos como hogar, digamos, gano 50,000 lempiras, mi esposa y yo, y ya destinamos 18,000 lempiras para pagar la vivienda. Destinamos 3,000 lempiras para la mensualidad de la educación de mi hijo. Destino 10,000 lempiras para los alimentos. Si yo me veo en la realidad en donde una de esas cajitas de gasto aumenta, las demás no hay forma. Pero el montón de pistos que usted dijo ahorita no lo gana la gente aquí. Bueno, estamos hablando también en el ideal de un hogar que ya tiene 2 salarios de más o menos 25,000 lempiras cada uno. ¿Y los muchachos que lo ganan salarios mínimos? Bueno, es lo que planteamos al principio. ¿Qué la mayoría? Es 26,000 lempiras entre 2, 13,000, 14,000 lempiras entre 2, menos de 30,000 lempiras entre 2 personas. Esas personas ni siquiera sueñan con el deseo o con el anhelo de tener una vivienda. Pero a lo que quiero llegar entonces es que la estructura de gasto de los hogares ya está limitada, ya está apretada al límite. No hay forma de que si la cuota de la vivienda o el pago del alquiler de la vivienda en la que yo habito me sube 1,000 lempiras, fácilmente pueda absorber ese gasto, o si la cantidad de lempiras que tengo que destinar para el pago de alimentos
me pasa de 8.000 a 10.000 lempiras, yo ya no puedo desplazar mis gastos. Entonces, lo que hago es recortar gastos, disminuyo, o busco medidas de ahorro, lo cual también no es justo que sean los hogares los que se tengan que sacrificar por las políticas desacertadas de los gobiernos, y también limito las posibilidades que tengo de mejorar en el tiempo mi progreso social. Lo ideal entonces es que si yo me sacrifico este año, el otro año, el siguiente año, mis condiciones pueden mejorar el doble. Si yo me sacrifico porque voy a invertir en más educación, lo ideal es que en los siguientes años mis ingresos empiecen a aumentar más que sustantivamente o más que proporcionalmente a ese sacrificio. Si yo me sacrifico porque quiero eventualmente financiar la prima de una casa, lo ideal es que 5 años yo lo pueda hacer, pero esa realidad sabemos que es muy cortada, es muy limitada y se concentra en muy pocos hogares que en efecto pues tienen esta posibilidad, pero el resto de nosotros, el 80% de la población económicamente activa, como ya le decía la licenciada Canales, no tiene esa posibilidad. El 40% de la población que vive con menos de 80 lempiras ni siquiera piensa en ese ideal, piensa en sobrevivir cada día. Esa es la realidad que tenemos que ver, y aquí hay que ponerle rostro. No es una realidad macroeconómica de macrodatos en donde solo dice un 40%, es la realidad que vive la persona que tiene la pulpería enfrente de nuestra casa, que tal vez comparte con nosotros el transporte colectivo o que camina al lado de nosotros en las calles, avenidas, tal vez es el padre del hijo que es compañerito de nuestro hijo en una escuela pública o tal vez en una escuela privada. Esa es la realidad que viven cada uno de los hondureños que no están tan lejos de nosotros, no son de la Honduras de allá, son vecinos, son familiares en muchos casos, y esa es la realidad que esperamos que de nuevo el gobierno pueda ver con un rostro humano, con ojos de ciudadano, y tomar acciones y decisiones para corregir todas esas cosas que hasta ahora han hecho que la salud macroeconómica que dice el Fondo Monetario en cada uno de sus comunicados también se pueda ver reflejada en más empleo, más oportunidades y mejores ingresos para los hogares. Licenciada, ¿qué factores están detrás de esos constantes aumentos de precios de los productos de la canasta básica aquí en el país? La inflación es uno de los impuestos más lesivos, si podemos llamarlo, que se puede dar como consecuencia, ¿no? Porque aquí tenemos, además de los problemas internos, viene a profundizar el incremento de los precios de los combustibles en el mercado internacional, y como consecuencia de esto se incrementan los costos del transporte, de los insumos para la producción, que se le llama la inflación importada o el impacto de segunda ronda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el incremento de los precios, don Raúl y colegas? Es que se reduce la capacidad de compra de la población y, como bien decía Obed, esto hace que se precaricen las condiciones que ya tenemos en el país y se profundice la desigualdad. Y hablando en términos de inflación, nuestro país tiene una de las inflaciones más altas en la región. Me dice un economista importante aquí, Honduras es el país con más inflación desde hace ya algún tiempo. Así es, así es. Aquí tenemos 6.09, Guatemala tiene 3.24, Nicaragua tiene 3.99 y El Salvador es el que tiene la inflación de 2.6, y Panamá, que está en otro contexto, tiene la inflación más baja. Entonces, ya veníamos con problemas antes de que surgiera esta crisis por el incremento de los precios del petróleo, y esto vino a profundizar lo que ya tenemos. Estamos viviendo a triple crisis: crisis alimentaria, crisis de violencia, crisis por el incremento de los precios de los combustibles. Entonces esto viene a precarizar la economía, la frágil ya economía de los hogares, y a profundizar más los niveles de desigualdad, porque vemos semana a semana cómo los precios
se están incrementando. Yo, comprando lo mismo, tengo que buscar más dinero porque lo que llevo, y eso es cada sábado que voy a comprar, no es suficiente, y para comprar lo básico, verduras, grano, lácteos, porque hago mis mayores compras, las hago en la feria. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los precios menores? Pero para ir a la feria se necesita efectivo. Se necesita efectivo, y este es uno de los inconvenientes que hay, pero ya están ellos utilizando POS o pagos con transferencia para captar esa población que no tiene la disponibilidad del efectivo semana a semana. Entonces le decía que esto, la inflación viene a reducir esa capacidad de consumo de la población, y por lo tanto ahí es donde está la gran disyuntiva de los gobiernos: cómo reducir políticos para reducir la inflación y políticas para mejorar los niveles de empleo en el país, que realmente allí es donde viene, donde debería de ser el mayor énfasis de las políticas, porque a esto se le suma, dependemos de productos importados. A eso se le suma otro elemento que viene a contribuir a este incremento de los precios, y es la depreciación de nuestro tipo de cambio. Iniciamos este año con un tipo de cambio de 26.50 y ya a medio año, cerrando el primer semestre de este año, tenemos un tipo de cambio de 26.81, y esto implica 31 centavos en lo que va del año. Y al depender de productos importados, necesitamos divisas. Aquí esto tiene dos consecuencias. La primera, que la mayor demanda de divisas encarece mucho más la compra de esto. Y por otro lado, viene ese elemento que se incrementan los precios, de incremento a los precios de productos importados por la depreciación de la moneda. Entonces, aquí son varios elementos y de ahí las disyuntivas que tienen las autoridades en el tipo de cambio, conservar como el valor de nuestra moneda, sin perder la competitividad, y por otra parte, cómo estos elementos contribuyen a lo que es la inflación en el país. Y esto precariza aún más la situación de las familias hondureñas en nuestro país. Licenciado Jorge, ¿hay alguna forma que el gobierno pueda contener esa alza de productos? Pues, mire, yo comparto lo que los colegas han dicho, y para no ser repetitivo en algunos temas, yo pienso que el tema de regulación de precios, o por lo menos el control de algunos servicios, debe de ser, porque al final todos los elementos que nos han planteado podían ser quizás entendidos por unos y por otros no, pero quiero enfocarme en el que al final paga los servicios, paga los productos, y a esa persona no está la economía en un diseño emancipador. O sea, esos ingresos que reciben no les permite tener suficientes recursos para cubrir sus necesidades. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el gobierno? Entonces decimos, si el sistema de salud falla, voy a la clínica privada. Si el sistema de educación falla, voy a la escuela privada. Entonces, ahí hagamos la pregunta. Esa es una función que el gobierno puede fortalecer en términos de los servicios que presta en educación, en salud y en el tema de seguridad, porque uno habla de que algunos vivimos en algunas colonias. Yo siento que también pago extorsión, así lo siento yo. Con la única diferencia que es más controlada, porque ahí está una compañía, pero al final usted, para vivir en una colonia, tiene que estar pagando un porcentaje, ¿no? Entonces, barrio seguro es el que tiene portones. El barrio seguro debería ser, digamos,
el que no se presentan esas incidencias. Entonces, yo creo que enfocar en los elementos que están en el control del Estado para poder ofrecer servicios que mitiguen un poco el gasto que hacemos en salud y en educación y en el tema de seguridad. Entonces, yo ahí lo plantearía que esas son las acciones que puede ser el Estado, y también hay un elemento, licenciado Raúl, que es el tema del ingreso. En Honduras, desde 1973, es la ley del salario mínimo. En Honduras solo hay dos elementos que permiten la asignación de salario mínimo. Uno, la cantidad de personas que tiene la empresa, y otro es el sector. Diferente en otros países donde usted estudia 12 años, en Costa Rica, si es licenciado, $1,200 es el salario que recibe. En México hay plomero 1, plomero 2, o fontanero, como decimos acá, y está tipificado y tiene estándares para el pago. Aquí usted, salario mínimo, se convierte en el piso y en el techo. ¿Qué es lo que ofrecen? Salario mínimo. Estados Unidos, salario mínimo, $8.75 en los McDonald's, pero pagan 11, 12, y los que trabajan en construcción pueden llegar a ganar otro salario hasta $24 o $25. Entonces aquí se convierte como en una trampa, ¿no? Este es el salario mínimo, esto es lo que ofrecemos, salario mínimo. Usted dice estudiar 20 años en la universidad, tener una maestría, y cuando va a buscar trabajo lo que le ofrecen es salario mínimo. Y como decía el licenciado Obed, hay una cantidad de profesionales que incluso, o en el sector, que trabajan por menos del salario mínimo por la misma necesidad. Bien, voy a ir con Gisela Calix en vivo a la Feria del Agricultor. También en el centro está Isabel Cáceres, y en San Pedro Sula, mi compañera Valeria García. Gisela, ¿cómo está hoy la Feria del Agricultor? Precios, temas que estamos hablando esta mañana con los economistas. Buen día, licenciado, y a los televidentes del foro La Entrevista. Les informo que aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, algunos de los productos se han mantenido en relación a la semana pasada. Por ejemplo, los huevos, el queso y las carnes mantienen sus precios durante esta semana. Me acompaña don Isidoro, él todos los viernes viene a realizar sus compras aquí. Cuénteme cómo ve el precio de los productos. Buenos días. Bueno, miro los precios de los productos, que hay tiempo que sube el huevo, ha subido. Estaba 85, está 95. Así de precios de verduras, no sé mucho, ¿va? Porque es la jefa que paga todo eso. Y en relación a cómo ha visto el incremento de algunos precios, otros se han mantenido, ¿cómo le ha afectado esta situación? No, algunos no, unos están mejores precios, otros no afectan tanto, es poquito lo que han trepado, no tanto. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar consultando con otros ciudadanos que a esta hora de la mañana realizan sus compras aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano. Buenos días, si nos dice cómo ha encontrado los productos aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano. Buenos días. Buenos días. Estamos en vivo para Canal 11. Ay, Dios mío. Dígame. Cuénteme, ¿cómo ven los precios de los productos? Han subido bastante. Sí, estamos preocupados porque la canasta ya no nos gusta para la canasta familiar. ¿Cuánto dinero más ha tenido que incrementar en lo que usted compraba anteriormente en una semana y lo que también puede llevar ahora? Entre 300 y 400 lempiras. Bien, muchas gracias, pero también estos altos costos de incrementos a los productos afecta a los vendedores de aquí de la Feria del Agricultor y Artesano, porque en algunos productos también han bajado las ventas, ¿o cómo se han mantenido? Sí, se ha bajado la venta en realidad porque están alterados los precios, es por el verano más que todo. Sí. ¿Cuáles de estos productos son los que han incrementado y cuáles han mantenido sus precios? No, los más están los precios siempre. Solo algunos han subido un poquito. ¿Cómo cuáles? Como cerezo, la coliflor, la papa. Solo esos son los que están más caros.
Bien, muchas gracias. Vamos a continuar también indagando con otros de los vendedores. Buenos días, estamos en vivo para Canal 11. Cuénteme, ¿cómo está el precio de la medida de los frijoles? A 116. Así está el mismo precio, sí. Por ejemplo, otros productos como los aguacates, también frijolito fresco y frutas, ¿a cómo están? A 20 lempiras el mango, al aguacate de todo precio, de a 10, de a 15, de a 20, como el cliente lo decide, ¿verdad? Bien, muchas gracias. También vamos a consultar cómo está el precio de las papas aquí en la Feria de Agricultura y Artesano, porque este es uno de los productos también bastante utilizado en las comidas de las amas de casa. Buenos días. ¿Qué precio tiene la libra de papas? 23 la libra. ¿Ha subido el precio en las últimas semanas? No, se mantiene esta semana igual de la semana pasada. ¿Cómo está la libra? 23. Bien, muchas gracias, licenciado, y a los televidentes de la entrevista, eso es lo que les puedo informar desde la Feria del Agricultor y el Artesano, pero de inmediato vamos hasta otro punto de la capital con nuestra compañera Isabel Cáceres. Adelante, buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, a los queridos invitados que se encuentran en el foro La Entrevista, y consigo también a la población hondureña que se informa con nosotros. En efecto, tal como ustedes lo dan a conocer, el impacto en el incremento de los costos de la canasta básica se ha visto reflejado y ha sido una problemática que se ha mantenido a lo largo de los años. En este caso nos hemos abocado a algunos de los capitalinos que se encuentran aquí en el Parque Central, precisamente con aquí una de las capitalinas para poder dialogar. ¿Cómo ha visto usted el impacto del costo de la canasta básica? ¿Ha realizado compras recientes para poder subsistir en su hogar? Sí, buenos días. Primeramente, antes eran más baratas las cosas, hoy se han subido demasiado. Están muy caras las cosas, todo ha subido. Sí. Ahora bien, usted nos comentaba tras cámaras que también viene desde el sur. Sabemos que el impacto también en el costo del transporte ha sido evidente. Usted nos mencionaba que antes pagaba 80 lempiras y ahora hasta 150. Bueno, antes pagábamos de 80, subió a 100 lempiras. Ya hoy estamos pagando 130 lempiras el pasaje. Y bueno, unos dicen que es por la gasolina que está cara. Sí. Bueno, nosotros somos de escasos recursos y si nos rebajan, pues estaría bueno que rebajaran todo, hasta la canasta básica, porque todo está caro. ¿Cada cuánto realiza usted la compra de la canasta básica en su hogar? Bueno, nosotros la compramos semanal. Sí, semanal la compramos. Allá, como decir, la medida de frijoles vale 140. Vale 20 lempiras la libra, porque allá en el sur la medida de frijoles es de 7 libras. La medida de maíz está costando 60 lempiras. Sí. ¿Cuánto es el aproximado que usted estima para poder realizar esta compra de la canasta básica de manera semanal? Mire, nosotros no tenemos trabajo allá, solo el trabajo que hace mi familia ahí, y de allí recibimos, así como decir, nosotros cosechamos los frijoles, el maíz, ya lo demás sí lo compramos. Sí. Bueno, hasta el cartón de huevo vale 100 lempiras allá, y si es las verduras, el tomate vale 15 lempiras la libra, las papas están en partes a 20 y otras a 15 lempiras, cuando pasa el verdurero por ahí. Sí, bueno, está todo caro, sí. Bien, muchísimas gracias a doña Dilia Rosa Hernández, quien visita la capital del sur y reporta también cómo se encuentra el costo de vida de este sector. Por otro extremo también nos acompaña Israel Hernández. Él sí es capitalino, nos podría platicar cómo ha visto usted los precios, cada cuánto realiza la compra de la canasta básica para su hogar. Como yo trabajo por contrato, semanal me pagan, gasto 1.900 ahí, pero poquita. Una bolsita pequeña, 500 lempiras no es nada que lleva. El queso viene costando como 90 lempiras por ahí no sé si le han aumentado, y los frijoles no sé si están a 130 o 140 por ahí.
La mayor parte de solo cositas poquitas yo compro, pero el costo de la vida está macaneado. El desempleo, la canasta básica baja, la electricidad como que parece que la quieren privatizar y uno de pobres que paga los patos. El presidente Papi dijo que iba a ser un gobierno sólido, pero no. Él está gobernando para los empresarios. Para uno de pobre no se preocupa. Y el gobierno pasado que hubo mal gobierno, pero ahorita estamos sintiendo peor. Realmente, y así creo que no sabe qué es lo que va a hacer uno realmente. Si yo supiera que yo llegaría a Estados Unidos, allá donde Trump, yo me iría, pero no sé qué me va a pasar en el camino. Y si yo me fuera. Para estar aquí en este país no hay un gobierno que no se preocupa para la gente pobre. ¿Usted vive solo o tiene familia que le apoya? Yo vivo solo, yo soy una persona soltero, pues vivo con una hermana mía. Realmente que lo poquito que yo gano, doy así para que ellas se sostengan. Y ahí estamos pasando. Y de salud, pues bien. Y lo demás sí me preocupa bastante. ¿Con un aproximado de cuánto está realizando usted la canasta básica y también tomando en consideración los servicios públicos que se deben de pagar en el hogar? Como le digo, como yo trabajo así por contrato, yo me pagan semanal, gasto en 800 la semana, sí, 800. No es una cantidad que yo solo me pagan 3.000 lempiras la semana, a veces cuando el contratista tiene trabajo. Y ahí pues no, realmente que a ver cómo la mira uno, Tile. Bueno, muchísimas gracias también a don Israel Hernández, capitalino, que nos comparte parte de los relatos de cómo se encuentra el costo de vida para la población hondureña. Diferentes historias que prácticamente logran enmarcar lo mismo y llevan pues al alto costo de vida, tanto en la canasta básica como en los servicios públicos que se necesitan en los hogares y también el transporte para poder movilizarse, ya sea a distintos puntos de la capital o consigo también a diferentes zonas del país. Lo que podemos informar desde el Parque Central de Tegucigalpa, sin embargo, nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Valeria García, quien también nos da mayores reacciones en torno a esta situación que todavía continúa afligiendo al pueblo hondureño. Adelante, Valeria. Gracias, Isabel. Licenciado Raúl Valladares, invitados del foro La Entrevista, efectivamente nos hemos trasladado a otro punto de la ciudad de San Pedro Sula para poder llevarle también historias sobre la situación, cómo los ciudadanos pues deben afrontar esta crisis económica y el impacto que ha tenido. Aquí se encuentra a mi lado don Balbino, un hombre que lleva más de 50 años laborando acá en la avenida de los Lustra Botas, a orillas de la Municipalidad de San Pedro Sula. Don Balbino, estamos en vivo para el foro La Entrevista. Usted me comentaba la difícil situación de poder llegar a mes, cubrir todos los gastos, los pasajes, la comida y los salarios que no ajustan en estos momentos. Sí, ahorita la situación se ha vuelto complicada en el aspecto de que nada de los ingresos están produciendo lo que debería de ser útil, porque uno va con cierta cantidad al mercado y no compra lo necesario que tiene que comprar. Siempre queda uno sobregirado porque todo está caro, todo se ha disparado para arriba. Entonces uno tiene que ver de dónde saca recursos para poder subsistir un poco más de la vida. ¿Cuánto le ha aumentado el pasaje, la canasta básica de su presupuesto quincenal? Bueno, le puedo decir que si anteriormente yo gastaba 30 lempiras, ahora yo estoy gastando en el pasaje 80 lempiras porque pago 2 buses. Entonces me sale más complicado. Más un salario, si usted le pone 80 por 30 ya es un buen consumo para uno.
Y uno aquí no le puede aumentar al trabajo porque el cliente se le va. El cliente dice muy caro. Entonces tiene que uno echar mano de otras circunstancias. Me comentaba usted que en su hogar prácticamente solo está usted y su nieto. ¿Sus ingresos aquí son suficientes para poder llegar al mes, don Balbino? La verdad que no, porque tenemos que estar, como decimos, comemos un tiempo, pero no comemos dos. Por lo menos yo, desayuno, no desayuno, almuerzo, y si almuerzo, no ceno, porque si no, el ingreso no sería lo suficiente. Recordemos que uno cuando va a almorzar siempre lo acompaña, sea de un fresco o de cualquier bebida, y todo eso es un recurso más que uno debe de evitar gastar. Muchísimas gracias, don Balbino, un reconocido señor aquí en la zona norte del país, en la avenida de los Lustrabota, más de 50 años laborando en este sector. Relata la situación difícil y la lucha diaria para poder llegar a esa quincena para sobrevivir él junto a su nieto en la zona norte del país. Con este contacto nosotros pasamos a una breve pausa comercial. ¿Cuánto ha perdido el poder adquisitivo de los hondureños en los últimos años o meses? Bueno, en los últimos años, esta es una relación sencilla, solo es uno entre el IPC, y lo que hemos encontrado con esta relación es que el Empira, por ejemplo, ha perdido un 70% de su valor de referencia al 2000 al 2025, antes de la actualización de la encuesta de ingresos y gastos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que antes con un Lempira podíamos comprar tal vez 5 galletas de maicena. Yo recuerdo bien en mi infancia que con un Lempira uno lo mandaban a comprar un paquetito de galletas de maicena que valían 20 centavos. Hoy con un Lempira no se compra ni la mitad de un pan. Es decir, estoy poniendo ejemplos populares que creo que todos entendemos. Una semita anda ya en 5 lempiras, una galleta 2 lempiras, una tortilla, bueno, en realidad 10 lempiras de tortillas antes. Lo último que recuerdo eran 10 lempiras, 20 tortillas, 50 centavos cada tortilla. Hoy creo que son 3 por 2 lempiras, una cosa así. Y sin mencionar que ya no se acostumbra también la venta de casa en casa de la tortillería. Entonces, ese elemento también introduce algo adicional, ¿no? Y es que ahora necesitamos las más lempiras para comprar menos cosas, y las menos cosas que logramos comprar a menor calidad. Una tortilla de hoy tiene mucho menos componentes nutricionales que los que tenía hace 20 años, y me refiero a la cantidad de maíz que llevan. Todos estos negocios que antes giraban en torno a la industria del maíz, hay que decirlo así, hoy ya no existen, precisamente por ese desplazamiento tanto de los costos como del poder adquisitivo. Esto no estamos mencionando, por ejemplo, el tema de la industria textil hondureña, es decir, quién costura, quién hace sastres, quién hace alta costura hondureña, quién produce zapatos. Todos estos elementos se han ido perdiendo justamente por este deterioro del poder adquisitivo del Empira. Entonces, hoy por hoy, y en términos concretos, con un Lempira compramos lo que hace 20 años comprábamos con 30 centavos. O otro elemento, con 100 lempiras, hoy compramos lo que antes comprábamos con 30 lempiras. Estamos hablando ya de una relación bastante compleja y una realidad que realmente introduce una nueva tarea pendiente para el gobierno, que aquí solo quiero señalar algo que se preguntaba hace un momento, ¿no? Y es que debería hacer el gobierno. Lamentablemente los gobiernos prefieren capitalizar
el interés político o la materia prima que se necesita para producir votos cada 4 años, en lugar de soluciones objetivas y adecuadas para resolver el problema más allá de sus periodos de gobierno. Es decir, si yo le doy un subsidio a una persona, si yo le doy una transferencia social, llámese Vida Mejor, llámese transferencia solidaria, mártires de algo, del golpe, todo lo que le quieran poner, el diferente nombre que le quieran poner a los programas sociales, no logran que la persona que sale de la pobreza permanezca fuera de la pobreza, sino que depende que cada 4 años se renueven esos programas y entonces poder subsistir justamente con esas transferencias sociales. Y ahí entonces volvemos al problema que todo lo que hace el gobierno en realidad más está orientado a producir votos cada 4 años o a generar votos para su partido que para ofrecerle oportunidades reales al hondureño de combatir la pérdida de poder adquisitivo del empira, de combatir la inflación, de combatir el tipo de cambio y poder acceder a todos los bienes que necesita: mantequilla, huevos, frijoles, tortillas, arroz, carne y carne sustantiva y carne de calidad cada día para mejorar su calidad de vida. Esos son los elementos que, bueno, es el llamado de atención a que el gobierno actual pueda priorizar ahora que tiene 6 meses de estar gobernando, tiene una buena oportunidad porque hay un buen... partamos del hecho que la población hondureña ahora es más activa democráticamente, tuvimos una buena participación electoral que podemos capitalizar para orientar buenas políticas públicas a favor de las personas, y no me refiero de nuevo a subsidios ni a transferencias sociales, sino a oportunidades de generación propia de los ingresos, que yo pueda generar ingresos suficientes para que mi familia esté bien y para que mis hijos estén mejor que yo, es mucho mejor a que yo tenga que esperar que cada 4 años un gobierno me dé 10,000 empiras al año, me dé un fogón, me dé un techo, me dé una bolsa con productos de la canasta básica, y entonces así yo pueda justamente tener esa independencia, esa expectativa de un mejor futuro. Doctora. Las imágenes que acabamos de ver reflejan la realidad que estamos viviendo. Sí, porque son personas del pueblo. Que estamos viviendo en el país. ¿Qué implica esto? ¿Cuál debería de ser esa reflexión hacia las autoridades? ¿Cómo revertir, cómo hacer esa conexión entre los datos agregados o los datos macroeconómicos sobre crecimiento, sobre la inflación? ¿Cómo se conectan con la vida real de las personas? ¿Cómo se impulsan sectores que generen el empleo que necesitamos? Escuchar a las personas ya no es suficiente, los ingresos que se tienen, hablábamos aquí en la pausa, que es de subsistencia, es nada más se está generando para sobrevivir, pero no para transformar esa calidad de vida. Se requiere realmente pasar del discurso a la práctica, que la frase de vamos a estar bien sea una realidad para la mayoría de la población económica. Cómo mejorar, cómo revertir esos niveles de pobreza que hay en el país, y esto pasa por la generación de empleo, generación de oportunidades, que si una persona quiere emprender, tenga el apoyo, tenga acceso a financiamiento, tenga acceso a servicios no financieros, tenga la oportunidad, tenga acceso a una vivienda digna, con acceso a los servicios básicos. Son una serie de acciones que se requiere, pero aquí lo importante es la voluntad política de orientar las acciones para propiciar ese impulso económico que transforme la calidad de vida de la mayoría de la población, y no se concentre en una pequeña porción de la población de nuestro país. Es necesario urgente poder revertir, mejorar o reducir los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza en el país, pero generando condiciones
que propicien un crecimiento inclusivo y que reduzca la desigualdad en el país. Pero esto no debe de ser discurso, deben de ser acciones concretas, programas, atraer inversión en el país, pero inversión que genere empleos de calidad. No podemos seguir, no es atractivo para la inversión. El país no hemos podido superar los niveles de inversión del 2014 que llegamos a 1.400 millones, cuando este gobierno ha prometido atraer inversión que supere los 10.000 millones. Ojalá esto sea y se invierta en sectores que generen empleo en el país. Y esto pues requiere un esfuerzo, requiere compromiso, requiere voluntad política manifiesta que transforme la calidad de vida de la población. No podemos seguir con esos niveles de pobreza, que de cada 10 hogares 6 son pobres, y de estos 6 hogares pobres, 4 están en extrema pobreza, y de esos un 20% se salta los tiempos de comida. Entonces esto es un hospedero para incrementar la delincuencia en el país, o escuchar a las personas que lo que tienen en mente es migrar en busca de mejores oportunidades. Las remesas siguen siendo el motor que impulsa nuestra economía, pero también... ¿Es bueno o es malo eso? Eso implica que estamos expulsando, que estamos exportando talento humano, que estamos... y hay un problema, que mucha gente que recibe eso no trabaja, solo espera la remesa. Ese es el otro, es el otro punto, pero también a la falta de oportunidades y de programas en el país que aprovechen esta recepción de remesas, porque ¿qué pasa? Al depender, y la mayoría de estos, de los hogares que reciben remesas, es su único ingreso. 4 de estos hogares de 10 es su único ingreso. Al depender de las remesas, cualquier situación que ocurra en Estados Unidos con el endurecimiento de las políticas migratorias, van a hacer que estos ingresos no sean sostenibles. Entonces, ¿cómo aprovechar el potencial que tenemos en el país para generar riqueza? Pero esa riqueza tiene que ver con la generación de ingresos. Los ingresos tienen que ver con la generación de empleo, pero un empleo que le permita tener acceso a la seguridad social, a prestaciones sociales, a tener acceso a una vivienda digna. Esa es la realidad que nos enfrentamos al país, una desconexión de los resultados macroeconómicos con lo que sucede en la microeconomía, y es la realidad que día a día vive la población hondureña de nuestro país. Si los subsidios son solo un alivio temporal, ¿qué debería impulsarse para generar ingresos sostenibles como empleos? Pues mire, las condiciones en términos de lo que usted nos pregunta, los subsidios, pienso yo que la economía de Honduras está como en una trampa en la que en los últimos 20 años hemos tenido crecimiento, más o menos, pero hemos tenido niveles de bienestar que no reflejan un punto que creo que no lo hemos tocado, que es el nivel de deuda que tiene el país. Usted en el 94 dijo que comenzó, no sé si su carrera o trabajó, y dijo, estaba joven, y yo digo, ¿usted cuál era el nivel de deuda que tenía en ese momento y cuál era el nivel de bienestar que tenía? Y nosotros nos vamos, como país, sí, nos vamos, 2.500 millones en el 2005 era nuestra deuda de dólares, y ahora son 18.000, casi 18.000 millones de dólares ahora, y nos hacemos la pregunta, bajamos la pobreza 1.6, 1.3 en ese periodo de tiempo de casi 20 años a 25 años. Efectivamente, hemos utilizado bien los fondos que nos han prestado.
ha sido deuda legal. Tenemos la capacidad de hacer una auditoría y de deducir responsabilidades a los que hicieron eso. Yo creo que tenemos un montón de preguntas que debemos hacer, porque siempre habla la gente, no vayamos para atrás, pero las deudas no se han ido perdonando. Y nosotros desde el FOD hemos impulsado y nos hemos sumado a una campaña del Jubileo 2025 que habla nuevamente de una readecuación de deuda y de algunos mecanismos que le puedan servir a los países a aliviar recursos y que ahí pueda crearse, licenciado Raúl, las condiciones que el país, que el gobierno de Honduras puede dar para que los otros sectores tengan dinamismo, como seguridad jurídica, seguridad física, puertos, aeropuertos, carreteras y conexión a los diferentes mercados. Y eso le va a generar oportunidades a la gente, pero que sí tenemos que ser claro que hay gente que hoy necesita, no sé si es una transferencia, es la canasta de comida, pero la necesita hoy. Esa gente hay que atenderla sí o sí. Sí, última pausa y volvemos con las conclusiones ya de mis invitados. Bueno, son las 8:59. Sí, conclusión. Bueno, en realidad creo que aquí ya es mucho de lo que ya se ha mencionado a lo largo de los últimos 6 meses, ¿no? La necesidad de que el gobierno reconozca que sus políticas de subsidio, de transferencias sociales no resuelven el verdadero problema de la pobreza, sino que es la inversión pública para atraer inversión privada conectada con un plan de desarrollo nacional, lo que puede dar mejores oportunidades para que todos tengamos expectativas mayores de mejorar nuestros ingresos y nuestro bienestar. Esperamos de nuevo que el gobierno pueda tomar a bien y celebramos que hasta ahora lo ha hecho, que todas estas observaciones de la ASJ han sido recibidas como parte de las propuestas y de los diagnósticos que se dan de toda la sociedad civil interesada en el desarrollo del país como un buen instrumento, como materia prima para que también ellos puedan tomar mejores decisiones de política pública. Gracias. Gran aporte este programa, licenciada. Creo que aquí urge, es necesario la generación de empleo masivo, atraer inversión que genere empleo de calidad, revertir esas condiciones de pobreza. Sabemos que no se logra de la noche a la mañana, pero es importante sentar las bases. Esperamos que la gira que está haciendo el presidente, todo ese lobby político tenga resultados y realmente haya inversión en el país, y también que la inversión pública que el gobierno ha previsto para este año tenga mayor celeridad. Hasta la fecha, de 48.000 millones que estaban previstos, solamente se ha ejecutado el 18%. Esto indica que hay proyectos paralizados, indica que hay acciones que no se le han dado seguimiento, y esto dinamiza la economía en la zona donde se hacen estas obras. Ese llamado a poner atención a este punto y no ir resolviendo o atendiendo crisis año con año, sino que sentar las bases para impulsar en el país un desarrollo inclusivo y que haya una mayor equidad en la distribución del ingreso. Licenciado. Yo pienso que el compromiso que tenemos todos como Estado es promover desde los diferentes espacios acciones, propuestas que puedan llegar a esa persona que vimos en los videos, a ese ciudadano de a pie, a ese hondureño que todos los días lucha, que no seamos un país donde tengamos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, sino que todos alcancemos cercanos a ser ciudadanos de primera categoría. Muchas gracias. Claro, mis 3 invitados, el licenciado Obed García, la licenciada Amparo Canales y el licenciado Jorge Enríquez, hablando de la situación económica del país. Gracias. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es